Hola, hola, hola. Hoy vamos a hacer una demostración de análisis matemático de cálculo. Bueno, tenemos que demostrar este límite. O sea, es decir, que el límite, cuando x tiende a 0, en esta función es igual a 1. ¿Ya? Entonces, bueno, existen muchísimas formas de demostrar este límite, ya bastante conocido. Y vamos a usarla, voy a mostrar la demostración más famosa de todas, quizás es una demostración geométrica. Se puede demostrar con decimaciones, con aproximaciones, bueno, obviamente, pero esta creo que es la más conocida, que es utilizando el teorema de Carabinieri, ¿ya? O el famoso teorema del sándwich. También se llama teorema de la compresión, ¿ya? El teorema de Carabinieri, que por cierto no sé si está bien escrito. No tengo internet para googlearlo, pero bueno. Rápidamente, ¿de qué se trata el teorema de Carabinieri o el teorema del sándwich? Bueno, cuando tenemos dos funciones, ¿ok? Que pueden ser tranquilamente curvas perfectas, aquí las dice un poco raras, pero bueno, para que se entienda que es cualquier función, puede ser cualquier función, pero tenemos dos funciones, f y g, fíjense en f y g, que tienen un punto en el que, claro, aquí se ve que se ven separados, pero infinitesimalmente tienen un mismo punto, es decir, comparten el punto, están como pegadas ahí, diferencialmente, ¿ya? Entonces, claro, bueno, estas funciones no tienen ningún tipo de discontinuidad ni nada, entonces, claro, podemos decir que si evaluamos tanto f como g en este mismo punto, vamos a obtener un mismo valor de L, porque es el mismo punto diferencialmente hablando, ¿no? Entonces, hablando más generalmente, lo que tenemos que hablar es de los límites, ¿no es cierto? Porque como es para cualquier función, pues pueden ser funciones discontinuas y lo que sea, ¿no? Entonces, el límite, cuando x tiende a en este caso, de la función f, es igual al límite cuando x tiende a de la función g, ¿ya? Entonces, tenemos eso, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros tuviésemos una tercera función que esté en medio de ambas, como si fuese un sándwich? Y resulta que, igualmente, tenemos en ese mismo punto, igual, esa misma función, igual tiene el mismo punto, ¿no? Entonces, esto es lógico, se puede demostrar mediante axiomas, pero ya gráficamente se entiende que si f evaluado en a da L y g evaluado en a también da L, a la tercera función h no le queda de otra que tender a L también, ¿no es cierto? Entonces, claro, esto es por lógica, ¿no? Porque la función es como que está así, está pegado, y la tercera de ley. No, es imposible que tienda a otro valor. Entonces, claro, no voy a escribir el teorema de forma rigurosa ni nada, simplemente lo explico. Entonces, si esto de acá se cumple, entonces el límite cuando x tienda a de la función h tiene que ser igual a estos de acá. Bueno, en este caso a L, ¿no es cierto? Aquí debería haber puesto L, ¿no? Y decir, entonces, ¿qué podemos sacar como conclusión? Como conclusión podemos sacar que el límite cuando x tiende a de f es igual al límite cuando x tiende a de g, y como acabamos de ver por este teorema, tiene que sí o sí también ser igual al límite cuando x tiende a de h de x, ¿ya? Esto es sí o sí. Y esto solamente tiene sentido. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, tenemos funciones que están más arriba de otras. Si fuesen la misma función, no tendría sentido hablar de este teorema. Y esto ocurre solamente porque h está en medio de f y de g. Es decir, que h es menor en términos de variable dependiente que f, pero también es mayor que g, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos un sándwich.
¿ya? Podemos decir este teorema siempre y cuando, y aquí está la clave, f de x sea mayor, puede ser mayor o igual, ¿va? Mayor o igual que h, y esta a su vez sea mayor o igual que g, ¿ya? Si se da esta condición, el teorema de Carabinieri se cumple, ¿no? Entonces, listo. Ahora, ¿de qué me sirve esto para demostrar este límite? Bueno, eso es justo lo que vamos a plantear. Vamos a intentar encontrar dos funciones, ¿sí? No voy a escribir nada rigurosamente, solo explicar el teorema. Lo que voy a buscar es dos funciones que cumplan esto, donde h sea la función seno de x sobre x. Es decir, voy a buscar una función que sea mayor y una función que sea menor, ¿ya? Y estas dos funciones les tiene que ocurrir una cosa, que cuando se evalúan en el mismo punto, en este caso en 0, tiendan al mismo valor y ese valor debe ser 1. ¿Y cómo vamos a conseguir eso? ¿Cómo puedo yo asegurarme de que esta función y esta función compartan el mismo punto y que esta de acá también comparte el mismo punto y que esta esté en el medio de ambas? Bueno, para eso, por eso es que esta es una demostración geométrica. Y bueno, como ustedes saben, la trigonometría ¿de dónde sale? Sale de los ángulos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, vamos a dibujar, ¿cómo no?, el círculo unitario. ¿Ya? Voy a dibujar un círculo unitario para explicarles de dónde vamos a sacar esas funciones. Entonces, acuérdense que el círculo unitario es de donde sale el seno, el coseno, todas las funciones trigonométricas en este caso, ¿no es cierto? Entonces, aquí tenemos un círculo unitario, es decir, de radio 1. Bueno, salió un poquito, se entiende, ¿no? Ya. Entonces, miren, este círculo tiene de radio 1, ¿ya? Es decir, tiene diámetro 2. Entonces, ¿qué ocurre, por ejemplo, si yo tuviese esto de acá, tuviese un segmento móvil, tuviese una recta que sale del origen hasta una parte del círculo, un radio? ¿Qué tenemos ahí? Tenemos un ángulo, ¿no es cierto? Un ángulo alfa, por ejemplo, ¿ya? Y este segmento, claro, puede estar aquí, pero puede estar aquí, puede estar aquí, puede estar aquí, puede estar aquí. Y voy a tener distintos ángulos. Voy a tener este, puedo tener este. O sea, por ejemplo, para este de acá, todo este ángulo, ¿no es cierto? Este ángulo es una función, ¿ya? Depende de dónde coloque la recta esta, ¿no es cierto? Entonces, si se dan cuenta, y bueno, esto ya lo saben, que nosotros tenemos varios parámetros en este círculo, ¿no? Dado este segmento, la proyección sobre el eje X, ¿qué es? Es el coseno de alfa, ¿verdad? Y esto de acá, ¿qué es? Este valor de acá, o como una proyección, no quiero perder tiempo haciéndole con regla y con las líneas, pero de acá a acá, ese valor en el eje Y, ¿qué es? Es el seno, ¿no es cierto? El seno de alfa. Si nosotros alargamos este segmento sacándolo por fuera del círculo, de modo que su proyección, ¿ya?, es una recta tangente al círculo por la parte de afuera, es decir, le alargamos lo suficiente como para que cuando yo haga la proyección, esta recta sea tangente, ¿no es cierto? Bueno, esta medida de acá, este valor en Y, es la tangente de alfa. Entonces fíjense que son funciones porque dependen del ángulo. A medida que alfa crezca, si alfa está por acá, por ejemplo, voy a tener menos coseno, más tangente y así, ¿no es cierto? Bien, entonces son funciones, ¿ya? Son funciones. Pero vamos a pensarlo como unas funciones un poquito más interesantes, ¿ya?, que son las siguientes. El área, ¿ya? Porque si se dan cuenta, yo aquí puedo formar, ¿qué cosa? Puedo formar tres áreas. ¿Cómo que áreas? Sí, miren, por ejemplo, este triángulo pequeñito, este de acá, que pinté de morado, ahí tengo un triángulo, ¿no es cierto? Es un área que depende de alfa. Porque si yo voy aumentando alfa, es decir, voy teniendo más ángulo, el área va cambiando. ¿Por qué? Voy teniendo distintos valores de los lados de ese triángulo. Puedo tener otra área, la voy a pintar de verde, pero incluye también la parte morada, ¿no?
es esa parte verde con el triángulo que ya tenía, pero esa parte verde, ¿no? Es decir, como este se llama segmento circular, ¿no? Que es como un trozo de pizza. Ese es otro área. Igual depende de alfa. Entonces podemos decir que ese área es una función de alfa. Y por último tenemos ese triángulo más grande, lo voy a pintar de rojo, pero incluye también lo morado y lo verde. Ese triángulo grande, todo este triángulo de acá, es otra área. Y bien, por más de que estas áreas sean cambiantes, porque acuérdense que estamos pensando esto como función, es decir, que alfa va variando, siempre les va a pasar a todas, y esto bueno, ya si quieren, pues, por ejemplo, hagan una simulación, se puede demostrar mediante axiomas igual, pero vamos a saltarnos esa parte, pero siempre va a pasar lo siguiente, que por más que sean cambiantes, siempre va a pasar que el área morada, llamémoslo área 1, siempre va a ser más pequeña que la segunda, es decir, la del segmento circular, llamémoslo área 2, ¿ya? Y esa a su vez siempre va a ser más pequeña que el área 3, ¿ya? Esto se va a cumplir siempre, ¿ya? Entonces, como eso se va a cumplir siempre, yo puedo decir esto tranquilamente, que área 1 es menor que área 2 y es mayor que área 3, ¿ya? Entonces, claro, son funciones de alfa, dependen de alfa. ¿Por qué dependen de alfa? Por más de que sean áreas. Porque, por ejemplo, área 1 de alfa, ¿cómo encuentro el área 1? Es un triángulo, ¿no? Entonces, ¿por qué depende de alfa? Porque, a ver, el área del triángulo como es base por altura sobre 2. La base es el coseno, ¿no es cierto? Entonces ahí está alfa, es el coseno de alfa. Multiplicado por la altura, que es el seno, ¿ya? Porque es decir esta altura de acá es la misma que esta de acá, son paralelas. Ahí tenemos coseno por seno, todo entre 2. Esa es el área 1, el área más pequeña, que es el de ese triángulo. Ahora, el área 2 es un segmento circular que tiene una fórmula, la cual la verdad no me acuerdo. Pero pues bueno, podemos razonar, ¿no? Entonces, el área 2 también es una función de alfa. Claro, fíjense que si yo voy cambiando estos valores de alfa, este área también va cambiando, ¿no? Eso es una función. Entonces, el área 2 es un segmento circular. ¿Cómo calculamos un segmento circular? ¿No? ¿Cómo calculamos el área de un pedazo de pizza, ¿no? Miren, por ejemplo, si yo calculo el área del círculo y luego divido el área del círculo en 360, estoy calculando ¿qué cosa? Estoy calculando el área de un segmento circular, digamos algo así, donde esto de acá es un grado, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es como que el círculo se compone de 360 de estos así, ¿ya? Entonces divido ese área del círculo en 360 y obtengo el área de un segmento circular de ángulo 1, ¿ya? Entonces, si yo al hacer esto, estoy calculando este área. Ahora, si yo multiplico este valor, este área, es decir, todo esto, por la cantidad de ángulo que yo quiero, estaría calculando ese segmento circular, ¿no es cierto? Claro, no debería usar grados, debería usar radianes. Entonces, en lugar de escribir 360 grados, ¿qué debería escribir? 2pi, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Y el radio qué es? Es un círculo unitario, entonces el radio es 1. Entonces, radio al cuadrado, ¿qué? 1. Entonces esto muere y me queda pi sobre pi. Ah, entonces, ¿cómo ha sido ese segmento circular? ¿Cómo ha sido esta área 2 en función de alfa? ¿Ha sido alfa sobre 2? Así nomás, ¿ya? Unidades cuadradas, obviamente, ¿no? Aquí simplemente porque no me acuerdo la fórmula hice esto, ¿no? Pero la fórmula real, pues, da sus unidades cuadradas, lo que sea. Estamos en matemáticas, no hace falta unidades. Y el área 3, súper fácil, es otro triángulo, ¿ya? Base por altura sobre 2. En este caso, por lo mismo de que queremos una tangente, la base es 1 por la altura que es la tangente sobre 2, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, estas áreas son funciones de alfa, ¿ya? Son funciones de alfa. Como son funciones de alfa, yo puedo venir acá y lo mismo que escribí acá, puedo escribirlo reemplazando cada función. Puedo, en lugar de alfa, poner x, ¿ya? Para que aparezca en nuestro problema.
porque pude haber puesto a x en lugar de alfa. ¿Y cómo me queda? Me queda esto, que este área de acá, coseno de x por seno de x entre 2 es menor que el otro era x sobre 2, y eso es menor que tangente de x sobre 2. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí tenemos una inecuación. Si yo multiplicase cada término de la inecuación por 2, pues van a morir los dos que están en denominadores, ¿no? Se pueden quitar. Entonces, simplemente para ahorrarme problemitas, voy a quitarlo y ya tengo directamente esto de acá. Esto de acá. ¿Ya ven? Entonces tenemos una inecuación, ¿ya? La x está en el medio. Entonces yo esto de acá tranquilamente lo puedo escribir como, lo puedo escribir por separado, ¿no es cierto? Puedo darle un tratamiento a x ya que está en el medio, que es quien cumple dos condiciones. Por una parte es mayor que coseno por seno, ¿no es cierto? Es decir, es mayor que esto. Y también es menor que la tangente, ¿ya? Bien, ¿y cuál es el objetivo de todo esto? Claro, yo quiero demostrar ese límite, pero como dije que lo íbamos a hacer. Bueno, con el teorema del sándwich voy a... Claro, h de x quiero que sea seno de x. Entonces yo, a partir de esta inecuación, voy a demostrar... Claro, esto ya se sabe, por eso es que esta demostración pues está incompleta. Ya se sabe, igual se puede demostrar igual con trigonometría. Pero lo que quiero hacer es, partiendo de estas funciones básicas, demostrar que... Bueno, hacer cambios y llegar a que la función del medio sea seno de x entre x. Y aquí lo que va a pasar es que voy a obtener dos funciones, ¿ya? ¿Qué les pasa? Que cuando tienden al mismo punto, en este caso 0, ambas tienden a 1. Y por el teorema de sándwich que expliqué, a la del medio, es decir, seno de x entre x, tiene que tender a 1. Entonces, vamos a hacer eso. Por una parte, puedo escribir esto de acá, ¿ya? Entonces, vamos a transformar estas funciones de x en la función seno de x sobre x, para que le pase lo mismo que le pasa ahorita a x, que me quede en el medio, que sea quien cumpla más condiciones. Y esto simplemente es álgebra, ¿no? Es ir cambiando cosas hasta llegar a lo que quiero. ¿Cómo yo transformaría esto en la función seno de x sobre x? ¿Qué es lo primero que puedo hacer? Me quiero liberar de este coseno, ¿no? Entonces voy a multiplicar a ambos lados 1 sobre coseno. Es decir, voy a dividir por coseno, ¿no es cierto? Ambos lados de la desigualdad. Entonces de este lado, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar x dividido entre el coseno de x. Y esto es mayor, ¿qué cosa? Que coseno de x dividido entre seno de x. Coseno y coseno se van, es decir, seno de x. ¿Sí o no? Ya, y ya que me falta poner acá. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a multiplicar por 1 sobre x ambos lados. ¿Sí o no? Listo. Entonces, ¿aquí qué me va a quedar? Me va a quedar x dividido entre x por el coseno de x. Y esto es mayor que el seno de x dividido entre x. El que tenga problemas con esto, a repasar álgebra básico. Entonces, x y x se van. ¿Y qué es lo que puedo sacar ya? Que 1 sobre coseno de x es igual a ¿qué cosa? Perdón, es mayor que seno de x entre x, ¿ya? Y apareció aquí mi función, la que quiero demostrar, el límite que me pide esta demostración, ¿ya? Bien, aquí tenemos la primera. Vamos a hacer la segunda. La segunda es el segundo término que escribimos en esta función a trozos, digamos, ¿no? X es menor que la tangente de x, ¿ya? Entonces igual, vamos a transformar esa tangente de x en la función seno de x sobre x. Bien, ¿qué podemos hacer aquí? Pues igual, acuérdense, esto es súper básico, la tangente que es seno sobre coseno. Lo puedo escribir así, ¿no es cierto? Y ya me apareció la función seno. Tengo que ahora liberarme de este coseno y ponerlo en términos de x, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Claro, puedo multiplicar ambos lados por coseno, ¿ya? Multiplico por coseno acá y multiplico por coseno acá.
Entonces del lado izquierdo voy a tener x por coseno de x menor que, coseno y coseno se van, seno de x. Y ya, ¿qué es lo último que me queda hacer? Me queda dividir para x en ambos lados, ¿no? Entonces voy a multiplicar ambos lados por 1 sobre x. Si yo hago eso, voy a tener de este lado x por coseno de x dividido x. Y aquí es menor que seno de x entre x, ¿ya? Y aquí sí ya se entiende la lógica de lo que hice. ¿Por qué? Bueno, primero, x y x se va. ¿Y qué me queda? Me queda que coseno de x es menor que la función que andamos buscando. ¿Y qué ocurre acá? Acá ya tengo dos cositas interesantes, ¿sí? Acabamos de crear dos desigualdades interesantes. Esta de acá y esta de acá. En ambas aparece la función seno de x sobre x. Pero en una es menor, y en la otra es mayor. ¿Qué significa? Que está metida entre dos funciones como un sándwich. Ajá, entonces mira, por ejemplo, en la recta numérica, si yo tengo mi recta numérica, ¿dónde está ubicada? Aquí participan tres funciones. Participa la función coseno, seno de x sobre x y 1 sobre coseno de x. Entonces, 1 sobre coseno de x es mayor que seno de x. O sea, si seno de x sobre x está acá, ¿dónde está 1 sobre coseno de x? Está acá, ¿no es cierto? Y acá, es decir, menor, ¿quién está? Está la función coseno de x, ¿ya? Es decir, está en el medio de ambas. Y, como ya digo, está previamente demostrado. Y bueno, esto ya simplemente se puede ver calculando los límites. Esta función cuando tiende a 0, da 1. Y cuando esta tiende a 0, da 1. Vamos a ver, no son ningún tipo de discontinuidad ni indeterminación, así que calcular, por ejemplo, el límite cuando x tiende a 0 de coseno de x, pues es simplemente reemplazar, o sea, evaluar la función en 0. Es decir, esto es el coseno de 0. ¿Ya? ¿Y el coseno de 0 cuánto es? Es 1. ¿Ya? Es 1. Ok. Y el límite, cuando x tiende a 0 de, ¿cuál es la otra función? 1 sobre coseno. 1 sobre coseno de x. Y el coseno de x es, tengo que evaluarlo ¿en qué? En 0. Entonces tengo 1 sobre el coseno de 0. Y el coseno de 0 es 1. Entonces esto es igual a 1. Ah, ¿qué significa? ¿Qué significa? Que estos dos límites son iguales. Son funciones distintas, pero el límite, pero cuando tienden al mismo punto, son iguales. Y no son funciones indeterminadas, son funciones normales, continuas. Entonces, ¿qué significa? Significa que, por ejemplo, si yo grafico ambas funciones, que no sé cuál sea, pero bueno, por ejemplo, qué sé yo, digamos, como sea, ¿no? Esta es una función y aquí tengo la otra, por ejemplo, qué sé yo. Cuando ambas tienden a 0, que bueno, no tienden, o sea, como son funciones continuas, podemos decir que ambas evaluadas en 0 dan el mismo valor en la variable dependiente, que es 1. Tiene sentido, ¿no? Porque 1 sobre coseno, ya sabrán qué es, ¿no? Entonces, como yo ya demostré que la función seno de x sobre x está en el medio de ambas, está en el medio, es decir, está algo así, en este punto no tiene sentido que al evaluarse sea otra cosa. Claro, esta función sí que es discontinua, ¿no? Porque por eso mismo es el límite, ¿no? Porque si yo simplemente reemplazo seno de 0 entre 0, aquí ya tengo una indeterminación. Entonces ya no hablamos de que esto sea igual a 1 directamente, sino que tiende a 1, ¿no? Evaluando directamente y tenemos un hueco en esa función, pero tiende a 1, ¿no? Y esa sería la demostración. Ya para escribirlo, ya podemos decir lo siguiente. Podemos decir que como el límite, cuando x tiende a 0, de la función coseno de x es igual a 1, y el límite, bueno, debe haber escrito
que son iguales directamente, pero bueno, nada, lo mismo. Y el límite cuando x tiende a 0 de la función 1 sobre coseno de x es igual a 1. Y, lo escribí mal, pero bueno, y coseno de x es menor o igual, ¿no? Pero bueno, en este caso ya estamos más concretos, es menor que esta de acá. Y esta es menor que esta de acá. ¿Qué ocurre? Por el teorema del sándwich, el teorema de la compresión. Vamos a escribirlo por el teorema de... Vamos a poner de la compresión. Tiene muchos nombres. Por el teorema de la compresión. ¿Qué puedo decir? Que entonces el límite, cuando x tiende a 0, de esta función es igual a 1. ¿Ya? Porque los límites son iguales. Y esa sería la demostración de hoy. Ahí está. Me complica un poco, sí, pero bueno, es porque para que se entienda, ¿no? Existen formas más fáciles de demostrar, con decimaciones es más fácil, pero siempre es bueno entender este tipo de cosas, ¿no? Ver a las áreas, cómo funcionan, todo ese tipo de cosas. Y ahí demostramos que este límite, que siempre aparece en las tablas de límites, ¿no? Que todo el mundo sabe que esa función tiende a 1, pero aquí está una demostración de por qué. Existen unas que son más visuales, otras más algorítmicas, pero bueno, esta es una de muchísimas, ¿no? Les invito a que demuestren de dónde sale esto, porque claro, aquí ya está establecido y por eso partí justamente de estas áreas. Es porque hay una demostración previa, ¿no? Pero estaría bueno investigar, ¿no? Y bueno, eso sería todo. Chao.